Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes y qué bueno que están en la casa del Señor. Y yo quisiera hoy día invitar a unos hermanos que nos están visitando, hermano Héctor, sí, podría ponerse de pie. ¿Viene con la familia? A ver, póngase de pie, por favor. Quiero también a Oscar que se ponga de pie porque no lo hemos saludado la semana anterior que vino. Así que, ¿cómo le damos la bienvenida a los hermanos? Dándole un aplauso de bienvenida. Señor lo bendiga. Pueden tomar asiento. Quien les habla es el pastor Jorge Watanabe, pastor de la iglesia. ¿Alguien más nos está visitando? Oh, perdón, no lo había visto. Póngase de pie. ¿Su nombre, caballero? Javier Peña. Bienvenido, mi estimado Javier Peña. Bienvenido. Tome asiento. Soy el pastor Jorge, como le digo. Estamos juntamente con el pastor David, mi esposa también, la pastora Yani, que hoy día le dio la antipática, ¿no? Es la gripe, es por el cambio de clima, y la pastora Karen, estamos al servicio de cada uno de ustedes. Así que, y qué bueno estar con toda la familia del Señor reunida. Hoy día quiero compartir con ustedes una palabra que ya el Señor me había estado dando y que para compartir con cada uno de ustedes. Y ya he venido compartiendo esto con algunos hermanos en otras congregaciones, y que no quería dejar de dárselos a ustedes. Quisiera que me acompañen en sus Biblias a San Mateo capítulo 5, verso 20. San Mateo capítulo 5, verso 20. Como decíamos, si no lo tiene, júntese a un cristiano que tenga su Biblia, o si no, mire ahí en las pantallas que tenemos el verso. Dice así: porque os digo, dijo Jesucristo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos aún aprender de ti y de tu palabra, de todas las enseñanzas que tú has dejado aquí en la tierra. Señor, a ti te bendecimos, Señor. Porque tú que estás sentado a la derecha del Padre, Señor, glorificado eres hoy y siempre. Inmolado, como estuvimos alabándote, Señor, en la cruz, pero eres digno de toda gloria. Háblanos, Señor, a cada corazón, porque necesitamos de ti. Gracias te damos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy día quiero compartir acerca de lo que está sucediendo, y no solamente en el mundo, sino está sucediendo alrededor nuestro. Vemos que incluso nuestras autoridades no están siendo íntegros. Nuestras autoridades se ha hecho fácil la mentira, es fácil engañar, es fácil de decir sí, pero sin embargo no dicen lo que están pensando. Si hoy día quiero compartir con ustedes es una palabra que se llama jupocrités. Jupocrités, sí, parece trabalengua, pero es del griego. Y ahí tenemos una imagen, no sé si ahí en audio, video lo puede tener. Y vamos a entender lo que significa jupocrités. Bueno, voy diciéndole mientras, ahí está, jupocrités, ¿no? En el antiguo Japón, obviamente vamos a hablar acerca de las máscaras, ¿no? ¿Hay máscaras en nuestras vidas? ¿Hay máscaras alrededor nuestro? Sí, vamos a ver que sí hay muchas máscaras. En el siglo XVI, XV aproximadamente, en el Japón, empezó a haber una oleada de teatro. Teatro en la cual se le denominaba kabuki. Y kabuki era protagonizado por lo general por tres personas que intercambiaban roles, porque a veces la historia o el teatro necesitaba tener 4 o 5 personas, pero por lo chico
y porque no había muchos actores, los tres actores intercambiaban roles. Y cada vez que intercambiaban roles, se ponían una máscara diferente de acuerdo al rol que iba a hacer. Y cada vez, y siempre, mejor dicho, siempre eran varones, nunca eran damas. ¿Por qué? Porque había sucedido de que cuando había interpretaciones de damas eran mal interpretadas, digamos, y no porque fueran malas actrices, sino porque había muchos abusos incluso detrás del escenario. Entonces decidieron de que sean solamente varones. En el siglo II, antes de Jesucristo, también existían los teatros al aire libre. Y tenemos, hasta la actualidad, hemos visto que hay en Grecia hay aún unos teatros, ¿no? Al aire libre. Teatros que dicen los arqueólogos que muchas veces podían tener una capacidad de 6.000 personas. ¿Qué cantidad de personas? Y se imaginan 6.000 personas alrededor de un tipo hemiciclo, ¿no? ¿Y cómo podían escuchar? Es que las estructuras que hicieron para el teatro en Grecia fueron de tal manera que cuando los artistas hablaban, se escuchaban naturalmente y claramente en este hemiciclo. Y teatro en griego significaba mirar, observar o oír, ¿no? Pero también da la casualidad que en estos teatros griegos solamente habían 3 actores, de la misma manera que en el kabuki. 3 actores y también varones, que se intercambiaban las máscaras de acuerdo a la interpretación que iban a hacer. Y cuando se encontraba por casualidad de tener un actor, ¿no? O un protagonista que no tenía la máscara adecuada, dice que los actores agarraban un poco de barro y se echaban en la cara barro y para que no se vea su rostro verdadero, sino sea una máscara que lo diseñaban en el momento. Y lo interesante es de que de ahí prácticamente nace, no sé si usted ha visto el símbolo del teatro, 2 máscaras, ¿no? Una sonriendo y la otra triste, ¿cierto? Entonces, las máscaras eran muy importantes. Y estos personajes, lo interesante de todo esto, que estos personajes, estos artistas, estos actores, ¿saben cómo se le llamaba? Se le llamaba Jupocrités. Y la palabra Jupocrités, traducido al español, al castellano, significa hipócrita. ¡Wow! Significa hipócrita. ¿Por qué? Porque los que interpretaban no eran ellos mismos como eran, sino estaban interpretando una obra, estaban interpretando un personaje que no eran ellos. Y por eso le llamaba, y esa era la palabra, hipócritas. Claro que en nuestro medio ahora eso lo usamos de una manera diferente, ¿no? Un poco más fuerte. Y en la actualidad, muchos han interpretado escenas, muchos han interpretado personajes que no lo son, poniéndose máscaras para procurar ser lo que no son, ¿no? Y nos convertimos en hipócritas. ¿Por qué? Porque queremos ser tal vez admirados, queremos ser tal vez atendidos, queremos parecer mejores de lo que somos. Simplemente queremos ser una imagen en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la familia, en la iglesia, de repente, pero no somos reales. Muchas veces algunos usan una máscara en su trabajo, como decía, usan una máscara en la familia y usan una máscara de repente, una máscara completamente diferente en el lugar donde se encuentre. Y hace mucho tiempo
Hace mucho tiempo había una tiras cómicas, no recuerdo exactamente cómo se llamaba esas tiras cómicas, pero ponían unas tiras cómicas de un hombre y una mujer que se habían casado y que estaban ya en la luna de miel. Y cuando llega la novia al aposento, ¿no? Se sienta en la silla ahí y dice, al fin me casé. Y el novio, ¿no? Contento y feliz, dice, sí, nos hemos casado, mi amor, decía. No, yo digo, al fin me cansé de estar haciendo dieta, de estar arreglándome, haciéndome la que cocinaba bien para ti. Al fin voy a dejar todo eso. ¿No? Nos engañaban. No, pero el novio también tenía lo suyo, ¿cierto? Me cansé de ser caballero, de abrirte la puerta, me cansé de ponerte la silla, ¿no? Máscaras, máscaras, simplemente máscaras. A veces actuamos así, ¿cierto? Como esas tiras cómicas. Y es que, como cristianos también tenemos esas dificultades, porque muchas veces queremos ser cristianos apasionados, queremos ser cristianos santificados, pero ¿realmente lo somos o solamente estamos interpretando una obra o simplemente estamos interpretando un papel? A ver, para el Señor, cuando el Señor nos dice, o cuando la palabra nos dice que somos nueva criatura, es porque realmente nos entregamos a Cristo y dejamos todas esas cosas antiguas. Y ahora somos nuevas criaturas. Y siendo nuevas criaturas, por lo tanto, cambiamos, nos transformamos. Pero tenemos una metamorfosis. Y como decía anteriormente, una metamorfosis cuando se realice el cambio, no hay vuelta para atrás. Va a ser, ¿no? La oruga se va a convertir en mariposa, pero nunca va a volver la mariposa a ser oruga. Es que cuando estamos en Cristo y somos nueva criatura, no hay vuelta atrás. El cambio se efectúa. Y si no ha habido ese cambio, tenemos que revisar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? El Señor Jesucristo, en el capítulo 23 de Mateo, no lo busque, habla hasta en 8 oportunidades diciendo hipocrites, hipócrita. Le decía a los fariseos 8 veces, porque realmente al Señor Jesucristo no le agradaba absolutamente la vida de los fariseos, no le agradaba absolutamente la hipocresía, ¿no? Las máscaras. Y vamos a ver, yo quiero ver como ejemplo por qué o cómo era un fariseo hipócrita. Ahora sí quiero que me acompañen a Lucas capítulo 13, versos 14 y 15. Sí. Dice, ¿alguien que lo lea, por favor? Amén, por favor, Héctor. No tengo problemas aquí. Así es. Amén. Amén. El fariseo era un hipócrita, porque exigía a los demás y no se exigía a sí mismo. Recuerda, exigía a los demás y no se exigía a sí mismo. Seguro que tú has visto a muchas personas
que son muy rectas, muy duras, muy difíciles, pero sin embargo, con su propia vida no lo son. Y a veces tienen un refrán para esto: haz lo que yo te aconsejo, no lo que ves de mí, ¿no? Muchas veces dice, haz lo que te aconsejo, pero no hagas lo que ves de mí. Porque sabe de que está mal. Pero así eran los fariseos. Porque exigían a los demás a que cumplan las leyes, pero ellos no cumplían. Este fariseo se enojó porque Jesús sanó a un hombre. Lo sanó en el día de reposo. Y el Señor se molesta y le dice, hipócrita, ¿acaso tú no sacas a tu buey, a tu asno del corral para darle de beber, para darle de comer? Y muchas veces pasa eso. Segundo, los fariseos critican a todo el mundo. Los fariseos les gusta criticar. Es que este hombre es así, esta mujer es así, él actúa de esta manera. Todos están mal, menos él. Vamos a Lucas capítulo 7, verso 39. Dice así: cuando vio esto el fariseo que le habían convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Un fariseo había invitado al Señor Jesús a cenar a su casa, y de pronto entra una mujer y empieza a llorar por lo que Jesús le había perdonado sus pecados. Y le empieza a enjuagar los pies con sus lágrimas y le seca con sus cabellos. Y el fariseo decía, ¿cómo se deja tocar este hombre? Siendo que es una pecadora. No veía el pecado que él tenía. Él veía el pecado de los demás. Porque según este fariseo, el pecado de esa mujer era grave. Y sus pecados son pequeñitos. Y ustedes saben que el pecado de mentir es tan igual como el pecado de matar, de asesinar. Es el mismo, es lo mismo. Pecado es pecado. No hay pecado grande ni pecado pequeño. Pecado para Dios es pecado. Otra de las figuras o las máscaras que tenían los fariseos eran que fingían ciertas aptitudes o acciones. Si me acompañan a Mateo, por favor, capítulo 23, 5, vamos a ver algo. Mateo 23, 5 dice así: 23, 5 dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. ¿De qué estaba hablando aquí? El Señor Jesús estaba hablando de que a los fariseos les gusta ser vistos, de que les gusta de que vean y que parezcan delante de la gente ser santos, que haya santidad, mucha pureza, y que están luchando para ser puros. ¿Qué cosa eran las filacterías? Las filacterías eran o son incluso, los judíos usan como una cajita aquí se lo ponen en la frente con una cinta, y dentro de la cajita ponen un verso bíblico o los mandamientos o aquella ley que el fariseo o que el judío quiere recordar para tenerlo siempre delante de él. Y dice que estos fariseos no ponían una caja chiquita, sino una caja grande, para decir de que ahí están guardando toda la ley, todo lo que necesitan cambiar. También dice que cuando caminaban alargaban los flecos de sus mantos. ¿Y para qué eran los flecos de sus mantos? Los flecos de sus mantos eran para que se acuerden, ellos mismos se acuerden de aquellas leyes que estaban necesitando recordar. Pero también era para acordarse de que deben de dar fruto.
porque ellos se catalogaban como buenos árboles, y el buen árbol prosperaba y daba buenos frutos. Y dice que el Señor Jesús les dice, y alargan sus flecos incluso, para que todo el mundo vean, ¿no?, que estaban haciendo las cosas correctas. Les recuerdo algo, el Señor Jesús, como era la época, también usaba sus mantos con flecos, pero sus flecos eran pequeños y con bolitas, según los historiadores que hemos leído. Y justamente, miren, cuando la mujer de flujo pasa entre la gente, se agacha y le toca el filo del manto, le había tocado justamente ese fleco, esa bolita. Y te imaginas que tú estás caminando por Gamarra, por algún lugar concurrido, por un mall, y de pronto alguien te toca así tu chal que tiene unos flecos. ¿Tú te darías cuenta? Claro que no, porque realmente no podemos percibir, pero el Señor Jesús le habían tocado ese fleco y él dijo, alguien me tocó, alguien me tocó. Qué tremendo, ¿no? Y solamente quería hacer ese paréntesis para que veamos de que los fariseos querían que todos lo vean que hacía bien. El cuarto punto es que creen que son mejores, ellos se creen mejores que los demás. Vamos a Lucas 18:11, mire lo que dice este fariseo. Dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, dice. Imagínate que alguien esté orando, ¿no?, a tu lado y dice, no, Humberto, que esté a tu lado y diga, gracias Señor porque no soy como él. Así era el fariseo. Gracias Señor porque yo soy mejor, soy más guapo que él. ¿No? Creen que eran mejores, se creían mejores, siempre estaba criticando a los demás. Ellos eran los únicos que estaban bien. Ellos eran los únicos que caminaban bien. Pero sin embargo, dentro de la sinagoga, entre los fariseos mismos, también se criticaban, se serruchaban el piso, querían ser mejores. Miren qué tales hombres teníamos, ¿no? Por último, también vemos que son personas superficiales. Solamente eran personas superficiales. Lucas 11:43 nos muestra esto, que dice así. Lucas 11:43 dice, ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga. Ahora ya sé por qué no se sientan acá adelante ya. Dice, y las salutaciones en las plazas. Es que les gustaban ellos ser, pues, ¿no?, lo último. Y decían, se sentaban ahí, ¿no?, para que está ahí, miren, todo el mundo lo veía, ¿no? Y cuando estaban caminando por la calle, les gustaba que le digan, rabí, maestro, no, usted es el grande, ¿cómo está? Sí, bésame la mano, ¿no? Les gustaba, eran personas superficiales, pero no había humildad, no había aquello que quería el Señor, no había en ellos. También eran hombres inmorales. Mire, Mateo 23:14. Tenían una máscara de piedad, pero no la tenía. 23:14 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación.
El Señor no estaba explicando específicamente lo que ellos hacían, pero yo les digo lo que pasaba. Ustedes hablamos la semana pasada que lo peor que le puede suceder a una viuda, a una señora, es enviudar. ¿Por qué? Porque perdía todos los derechos. Perdía todos los derechos, incluso hasta de las propiedades de su esposo, porque las propiedades pasaban a la familia. Se quedaba en la ruina. Y estos fariseos, estos señores, iban a la casa de la viuda para orar, entre comillas. Lo que querían y lo que estaban buscando era apropiarse de la propiedad, de que la propiedad sea donada a la sinagoga. ¿Sabe? Tristemente conocí a una persona, hace ya 10 años atrás, conocí a una persona que de pronto empezó a hacer dinero. Y bueno, si estaba siendo próspero, qué bueno, decía yo, ¿no? Qué bien. Pero de pronto me enteré que esta persona iba donde las viudas, las señoras que no tenían absolutamente nada de nada, no tenían ni familia siquiera, pero tenían propiedades, digo. Tenían propiedades, pero no tenían, ya eran personas mayores y no tenían ni hijos siquiera, con lo que llamamos que se quedaron solteras. Y eran muy acomedidas, una persona muy acomedida, le ayudaban, incluso los llevó a este lugar donde no es un hospital, bueno, a un lugar para que pase sus últimos días. Pero en eso, entre eso de que estaba ayudándole, le sacaba la firma para que le transfiera sus propiedades a él. Cuando me enteré de eso, ¡ay, santo Dios! Ya se imaginan, se me revolvió todo. Y realmente sucede en la actualidad. En verdad que si yo no lo hubiese visto, de repente yo diría, tal vez, pero sí lo vi. Qué pena me dio realmente, qué pena. Y eso exactamente era lo que pasaba con los fariseos. Iban a hacer largas oraciones por una ofrenda a algo. Hermanos, el mensaje del Señor nos dice que no representemos, que no seamos actores, que no seamos, ¿cómo es? Hipócritas, que no seamos hipócritas, o sea, que no seamos actores con máscaras, hipócritas, que no seamos, sino que realmente nos mostremos tal como somos. ¿Para qué? Para que de ese modo podamos ser ayudados y sanados, para que de ese modo podamos ser transformados, porque ninguno de ustedes va a ir al médico y le va a decir a usted, cuando el médico le dice, ¿en qué le puedo servir? Bueno, en nada, porque estoy bien, no me pasa nada. Ese es ilógico. Si usted va al médico es porque algo le está pasando. Si usted va al médico es porque algo tiene alguna dolencia. Y por lo tanto usted le va a decir, bueno, me está sucediendo esto, y el médico te va a dar un tratamiento, te va a aconsejar qué hacer. Pero si tú no te presentas delante de Dios y le dices, Señor, soy esto, aquello y demás, Señor no te va a hacer ningún cambio. Necesitas tú ser sincero delante del Señor, delante de Él, porque sabemos bien que Dios atiende ¿a quién? Al humilde, mas mira de lejos al altivo, al soberbio, aquel que sigue en negación, aquel que sigue diciendo, no, yo estoy bien. ¿Tú tienes problemas? No, estoy bien. ¿Sabe? No vamos a escuchar o no vamos a ser escuchados por Dios si somos arrogantes, si decimos que estamos bien. Por el contrario, tenemos que ayudarnos unos a otros para corregirnos, no para juzgarlo, no para decirle tú eres aquello y te vas a ir al infierno. No, por el contrario, para ayudarte a que crezcas y para que toda la iglesia en conjunto crezca y sea una iglesia madura. Algunos ejemplos de las máscaras. La máscara
del dadivoso. Mateo 6, del 1 al 3, vamos a leer rápidamente. Jesús hablaba acerca también de las máscaras de los fariseos, de las hipocresías de los fariseos. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, lo que el Señor está diciendo es que no pretendamos demostrar cuán bondadosos somos, cuán afectuosos, cuán humanos somos delante de los hombres. Mucho menos publicarlo. Muchas veces encontramos en las redes sociales, ¿no?, de este tipo, que estás haciendo una caridad. Eso no se hace. Porque si tú lo haces, mucha gente te va a admirar. Oh, qué bien, de repente muchos likes, ¿no? Y vas a estar y dices, oh, qué bien, he conseguido 500 likes, wow. Ya tienes tu recompensa. Ya tienes tu recompensa. La mejor recompensa es cuando vayas al cielo y el Señor te diga, like. Esa va a ser la mejor recompensa, no la de los hombres. Una cosa, obviamente, una cosa es que como la iglesia aquí a veces informamos, pero aquí entre nos, informamos la labor o el trabajo que estamos haciendo, pero entre nosotros, para animarnos unos a otros, pero no para que lo vea todo el mundo, no para que te dé, como dije hace un momento, bueno, nosotros decíamos para sacar lustre, para sacar brillo, ¿no?, en nuestra época, pero ahora no para que seas animado o seas tú agasajado. La máscara, esto se me mueve mucho. Segundo, la máscara del justo. Mateo 7, del 1 al 5. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí en el ojo una viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Wow! La máscara del justo, ¿no? Decíamos que les gustaba criticar. Todos estaban bien o todos estaban mal, menos él. Hace poco conversé con un hombre, con un muchacho, y me relató una historia injusta. Y dice de que él no pudo aguantar ante esa injusticia y salió al frente para arreglar las cosas, ¿no? Y le habló incluso versos bíblicos acerca de la injusticia y toda una historia. Presentó su justicia con Biblia incluso. Pero de pronto, cuando fue a hablar con el maltratado, bueno, empezó a decirle todo lo que había hecho. Y luego también me lo contó a mí. ¿Sabes? Algo que me llamó la atención era de que más que por la justicia, o sea, por la injusticia,
que le molestó no fue la injusticia, sino que él quería verse justo. Él quería verse como el justiciero. Él quería verse como el hombre que tenía la verdad y que él era el hombre que estaba caminando bien, incluso con la palabra de Dios. Y él me lo dijo. Él me lo dijo. Y yo dije, aquí hay una distorsión muy grande, le dije. No. Pero así muchas veces actúa la máscara del religioso, la máscara del santo, la máscara del justo, la máscara de aquel que tiene la razón. Y al Señor Jesús le dijo, hipócrita. ¿Se acuerdan cuando Jesús le pusieron a una mujer delante porque había sido descubierta, ¿no? En intimidad con su amante? Y le dijeron, Señor, la ley dice que debemos de apedrearla. ¿Usted qué dice? El Señor Jesús se agachó y empezó a escribir en el suelo. Y dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Dice que desde el más viejo empezó a tirar la piedra al suelo y se iba, hasta el más joven. ¿Qué significaba? Que ninguno había justo. No había ni uno solo para hacer justicia, entre comillas. Porque el Señor Jesús dijo que no hay justo ni aún uno. Debemos aconsejar, sí, mas no tomar nuestra justicia. Mateo 23, 23 al 28, por favor. La máscara del religioso o santo. Dice así, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mira lo que era. El eneldo, la menta y el comino eran hojitas, cosas chiquitas, pequeñas. Y ellos, como judíos, separaban el 10% como diezmo. Y empezaban a contar todititas las hojitas. Imagínate que te dan, por decir, un puñado así de arroz. Y tú dices, tengo que dar el 10%. Ok. Y lo pones en la mesa y empiezas a contar cuántos granitos de arroz tienes. Para después sacar el 10%, grano por grano. Así lo hacían los fariseos. ¿Para qué? Pero y no lo hacían en su casa, sino en los secretos, sino lo hacían delante de toda la gente para que digan, wow, qué hombre más justo, qué religioso, qué santo es este hombre que está haciendo la justicia. Y el Señor Jesús le dice, hipócritas, le dice, está bien que diezmes, pero estás dejando de hacer lo más necesario. ¿Y cuál era lo más necesario? La justicia, la misericordia y la fe. Porque ¿de qué te vale diezmar si no eres justo? ¿De qué te vale diezmar si no eres misericordioso o si no tienes fe? Y acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si tú diezmas, tienes que diezmarlo con fe. No simplemente porque, para que me vea la gente. No, diezmarlo, diezma, pero con fe. Porque es una enseñanza que nos dio el Señor. Y el Señor Jesús le dijo, esto era necesario hacer. O sea, la misericordia, la fe, sin dejar de hacer aquello, o sea, el diezmo. Eso es lo que estaba diciendo. 24 dice, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Guías de ciegos. Oye, ¿se imagina usted un policía de tránsito ciego? ¿Cómo haría un policía de tránsito? ¿Cómo podría dirigir el tránsito si es ciego? El Señor le estaba diciendo así, eso. Eres un guía ciego.
eres un guía ciego, te estaba diciendo, que cuelas, dice, el mosquito y tragas el camello. Esto tal vez para nosotros es un poco ilógico, pero te voy a explicar. El mosquito lo conocemos. Cuando llega digamos, el agua, el vino, ¿no? Había mosquitos y quitaban el mosquito, obviamente, y para tomarlo. Ok, pero ¿qué es el camello? ¿Sabe lo que es el camello? El camello era la soga que amarraban los barcos, los botes de ahí en las localidades. Entonces, dice, quitas el mosquito, pero está la soga del barco ahí delante tuyo. Quitas aquello que lo más chiquito, pero lo grande que deberías de quitar, no lo quitas. Ay de vosotros, dice el 25, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Te adornas, te maquillas, pero por dentro está lo malo. Aquello está lo malo. Lo que Dios quiere es que adornes tu corazón. Quiere que cambies ese corazón por un corazón bello, por un corazón diferente, un corazón agradable a Dios. Aleluya. 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Mateo 6, 26. Vamos, acompáñame por favor en Mateo 6, 22 de la traducción lenguaje actual, TLA, por favor. Mira lo que dice, me encantó esta versión, cuando dice, cuando tu corazón está limpio, lo vas a reflejar en los ojos. Escúchame, cuando una persona tiene un corazón limpio, lo vas a ver en su cara, en su rostro, en sus ojos. Mira lo que dice ahí está. Es Mateo 6, 22 y 23 de traducción lenguaje actual. Mateo 6, dice, los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se reflejan en tú. ¿Te diste cuenta? Así que si tú quieres saber cómo es la otra persona, mírale a los ojos. Mírale a los ojos. Y te darás cuenta porque el Señor dice que el ojo o los ojos son la ventana del corazón. Ahí te vas a dar cuenta. Vamos a ir concluyendo. Lo importante es el arrepentimiento. Lo importante es el cambio. Lo importante no es lo de afuera, sino lo interno. Lo importante es que caminemos sin máscaras. Que caminemos haciendo lo correcto. No tengamos máscaras. A Dios no lo vamos a poder engañar, pero el Señor nos da un reto. Ahora sí volvamos a Mateo 5:20, por favor. El Señor nos da un reto, conociendo ahora a los fariseos, conociendo ahora a los escribas. Mira el reto que el Señor nos da en Mateo 5:20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. No entrarás en el reino de los cielos. No, pastor, pero la palabra dice de que el que cree en el Señor Jesucristo, ¿no? El que recibe a Jesucristo es salvo. Sí, es salvo. Pero nos vamos a dar cuenta. Jesucristo se da cuenta. Dios se da cuenta si hay un cambio, si eres nueva criatura. Porque si no hay ningún cambio, tal vez no entregaste tu vida y tu corazón debidamente. Tal vez tú crees en el Señor Jesucristo como el diablo, Satanás, cree en el Señor Jesucristo. Pero tienes que creer que Él es nuestro Señor y Salvador, que hará un cambio en tu vida, que hará cambio en nuestras vidas, que hará un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente.
y en nuestro actuar. No tengamos más máscaras delante del Señor. No tengamos más máscaras delante de todas las personas. Seamos sinceros, seamos honestos. Y eso es lo que quiere el Señor para ti y para toda tu familia. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. ¿Cómo es? Hipócrites. Ya saben una nueva palabra. Hipócrites. Ya cuando no quieras decirle hipócrita, dile hipócrites. Ya si no le dices Hipócrates ya, por último. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias por todo cómo nos enseña, Señor, a ser diferentes, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a actuar de acuerdo como tú quieres, oh bendito Padre Celestial. Necesitamos de ti, Señor. Queremos, Señor, quitar estas máscaras que están, Señor, puestas en nosotros, Señor. Para que seamos, Señor, íntegros delante de ti, íntegros delante de toda la congregación, Señor. No mentirle, Señor. No caminar, Señor, en hipocresía, Señor. Mi buen Señor, no queremos ser actores en esta vida, Señor. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, que te agraden, Señor, con un corazón agradable a ti, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, una vez más entregamos nuestra vida, entregamos nuestro corazón a ti, Señor, para que tú seas transformando, Señor, cada uno de nosotros. Creemos en ti, Señor Jesucristo, y creemos que tú puedes hacer ese cambio. Gracias. Yo bendigo a cada una de las familias aquí representadas para la gloria de Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor te bendiga. Amén.